El viento nocturno arrastraba consigo el olor salado del Atlántico y el rumor lejano de los tambores del samba. En Copacabana, bajo la luna menguante, la playa parecía suspendida en un limbo. Eran casi las 2 de la madrugada y solo el sonido de las olas acompañaba al grupo de 5 jóvenes que caminaban entre las sombras, con mochilas cargadas de velas negras, libros viejos y una cámara de vídeo. ¿Están seguros que este es el lugar?, preguntó Gustavo, nervioso, mientras iluminaba la arena con la linterna de su celular. Aquí. Exactamente aquí, respondió Juliao, el más obsesionado con el proyecto. En el siglo XVIII, había un terreiro escondido entre las palmas. Los colonizadores lo destruyeron, pero los registros del Museo de Historia afirman que aún hay energía atrapada debajo de esta arena. Larisa, estudiante de antropología y responsable de encontrar el libro maldito, hojeaba sus páginas con dedos temblorosos. Estaba encuadernado con cuero envejecido y su interior olía a cenizas y moho. Lo habían encontrado en una biblioteca olvidada de Santa Teresa, sin título ni autor, solo una inscripción en yoruba y latín: Curzal dorme abaixo do mundo. El grupo lo conformaban además Tiago, el bromista del grupo, y Bruna, la encargada de grabar todo para su canal de terror experimental en YouTube, Sombras de Brasil. Ellos pensaban que todo era parte de un buen show, una mezcla de performance, ocultismo y morbo. Lo que vamos a hacer es una lectura del conjuro. Nada más. Si no pasa nada, editamos el vídeo con efectos y listo, dijo Bruna, mientras ajustaba el trípode sobre la arena. Juliao dibujó un círculo con símbolos en tiza negra traída de casa. Colocaron las 5 velas, las máscaras de madera y una vasija con ceniza. Al centro, un cuchillo oxidado, de origen africano, hallado en un anticuario de Lapa. Según el libro, para invocar a Curzal se requería una ofrenda de sangre humana, pero no mortal. Tiago se rió mientras se cortaba superficialmente la palma con el cuchillo. Ahí tienen. La ofrenda de sangre. Ahora, digan las palabras mágicas. Larisa comenzó a leer en voz baja, mezclando palabras yoruba con una pronunciación latina incompleta. Las velas chispearon como si una corriente invisible pasara por ellas. El aire se volvió más denso, y una presión silenciosa se posó sobre sus cuerpos. Gustavo retrocedió. No me gusta esto, la temperatura bajó de golpe. Debe ser el mar, dijo Juliao, aunque también comenzaba a sudar frío. La última palabra fue pronunciada, y por un segundo, nada ocurrió. Nada. Hasta que las olas se detuvieron. Literalmente. El mar se quedó inmóvil como una pintura. La brisa cesó. Los tambores del carnaval desaparecieron. El silencio era tan completo que podían oír el zumbido dentro de sus propios cráneos. Entonces, el cuchillo comenzó a vibrar. Bruna apuntó la cámara al centro del círculo justo cuando la vasija se quebró en 2. Un vapor negro emergió, denso y aceitoso, flotando como una nube viva. Algo se formaba dentro de ella, brazos largos, como garras. Piernas huesudas. Una figura grotesca con múltiples máscaras fusionadas por fuego, cubriendo un rostro que no debía existir. Los ojos eran 2 huecos sin fondo. Y aún así los miraban. El grupo se congeló. Y luego, el viento regresó de golpe. Las olas golpearon la costa con furia. La cámara cayó al suelo. La figura desapareció tan rápido como había llegado. Silencio otra vez. ¿Qué fue eso?,
murmuró Bruna, con la voz quebrada. No lo sé, dijo Larisa, completamente pálida. No terminamos el ritual. Algo nos interrumpió. Gustavo se tambaleó y cayó de rodillas, vomitando arena mezclada con sangre. Nadie supo qué había pasado. Pensaron que tal vez fue una alucinación colectiva. El terror era tal que recogieron sus cosas sin hablarse y huyeron de la playa, dejando atrás las velas aún encendidas. Horas después, los gritos en los baños públicos de Ipanema rompieron la calma matinal. El cuerpo de Tiago fue encontrado colgado del techo, abierto en canal. En su rostro, una máscara que no era suya, una de las máscaras del ritual. La policía pensó en un crimen ritual. Nada más. Pero Larisa sabía. Sabía que lo que trajeron esa noche no era un espíritu para el vídeo. Era real. Y estaba suelto. Kurzal había cruzado. Y no tenía intención de volver. El entierro de Tiago fue breve, con pocos asistentes y aún menos palabras. Su madre gritó al verlo en el ataúd cerrado, mientras los demás apenas podían mirar a los ojos. Nadie quiso comentar que su rostro había sido arrancado y sustituido por una máscara ajena, tallada con símbolos desconocidos. Nadie, excepto Larisa. Desde la noche del ritual, los días pasaban como bruma. Algo en el aire de Río había cambiado. Las calles, aunque llenas de vida, de samba, turistas y ruido, ocultaban ahora un temblor bajo la superficie, una tensión que solo los que habían estado en la arena maldita podían sentir. Juliao se volvió obsesivo. No hablaba, no dormía, y pasaba horas revisando el libro negro que habían usado. Había encontrado notas marginales escritas a mano, advertencias, fórmulas incompletas, oraciones de sellado tachadas con tinta roja. No invocamos a un espíritu, Lari. Kurzal no es de este mundo. Es un recolector, una cosa entre planos. Se alimenta del miedo, y del cuerpo. Y ahora está suelto. ¿Y cómo lo detenemos?, preguntó ella, con el rostro ojeroso. Desde la muerte de Tiago, soñaba con máscaras que la observaban desde los techos, con manos de ceniza que le acariciaban el cuello. No se detiene. Solo se encierra. Esa noche, Bruna desapareció. Su apartamento en Botafogo fue encontrado destrozado. Su cama, abierta como si hubiera explotado desde adentro. En la pared, escrito con sangre, Maíz UM. Kurzal escuta. Larisa comenzó a sospechar que el demonio ya no necesitaba cuerpos para moverse. Comenzó a tomar formas humanas. Lo había visto brevemente entre la multitud del metro, un hombre sin cejas, con los ojos oscuros como pozos. Otro día, lo vio en un viejo mendigo en Lapa, que la observaba con una sonrisa estática mientras murmuraba en una lengua extinta. Una noche, mientras caminaba por Arcos da Lapa, lo vio otra vez. Esta vez como un vendedor ambulante. Su mirada se cruzó con la de ella y el tiempo pareció ralentizarse. A su alrededor, la música de los bares se distorsionó. El mundo se volvió borroso, como si estuviera bajo el agua. El vendedor sonrió con una boca que se abría más allá de lo humano. Corrió sin mirar atrás, y por primera vez entendió que Kurzal la estaba marcando. Estaba jugando con ella. Quería que lo viera. Quería que ella fuera la última. Desesperada, acudió a seu Cedofogo,
Un país de santo anciano conocido en el Morro da Providencia por su sabiduría en lo que la gente llama as coisas que nao sao daqui. Lo encontró en una casa de madera, llena de santos y velas, en lo alto de una escalera interminable. Voce chamou coisa ruín, menina, dijo sin que ella tuviera que explicarle nada. Iso nao e exu, nao e orixá. Iso e praga antiga, coisa de além do além. Curzalvio de buraco aberto nos gritos dos escravizados. Ele nao camina, ele arrasta. Larisa lloró. Le habló de Juliao, de Bruna, de Tiago. De las máscaras. De los sueños. Seuce preparó un círculo de protección. Le habló de un viejo terreiro destruido durante las rebeliones de esclavos. Allí, según la leyenda, los últimos babalaos intentaron encerrar a Curzal en un cuerpo humano, sacrificándose en el proceso. Solo se puede encerrar a un demonio en carne viva. En un cuerpo dispuesto. Es por eso que mata, busca su receptáculo perfecto. Y si no lo encuentra, sigue matando. Esa misma noche, Juliao fue asesinado. Su cuerpo apareció colgado de la cabeza del Cristo Redentor. Fue un escándalo nacional. Las noticias no mostraron imágenes, pero Larisa las vio filtradas. Su rostro había sido fundido con una máscara. No pegado, fundido, como si la madera ardiente se hubiera derretido sobre su carne. Curzal se alimentaba de sus almas. Y cada víctima lo hacía más fuerte, más capaz de mantenerse en este plano por su cuenta. Río de Janeiro comenzó a sentirlo. Los medios hablaron de un asesino serial satánico. Las autoridades reforzaron la seguridad en las playas, en los bares, en el metro. Pero los cuerpos no paraban de aparecer. Uno en los túneles bajo la ciudad de Nova. Otro, mutilado, en una lancha del puerto. Uno más dentro de un bloc de carnaval abandonado, con las máscaras colgando como guirnaldas macabras. El horror era real. Pero era invisible para los que no sabían mirar. Larisa lo sabía. Y también sabía lo que debía hacer. Con Seuce, prepararon un plan. Debía atraer al demonio hacia un antiguo terreiro maldito, una capoeira derrumbada dentro de la mata entre Santa Teresa y el centro. Allí, podrían usar el mismo libro para encerrarlo dentro de un nuevo cuerpo. Solo faltaba algo. Ese cuerpo tiene que estar vivo, le dijo Seuce con ojos tristes. Y dispuesto. Y Larisa supo, en ese instante, que estaba dispuesta. El cielo de Río se cubrió de humo al caer la noche. No era un incendio cualquiera. No era quema de basura ni incendio forestal. Era un fuego espeso, oscuro, que no alumbraba. Salía desde el Morro da Babilonia, expandiéndose con lentitud, como si la ciudad respirara humo en lugar de aire. La gente decía que era acoisado tráfico, pero algunos vecinos juraban que los postes parpadeaban con figuras entre las sombras. Algo bajaba del morro. Algo con hambre. Larisa observaba la ciudad desde la ventana del terreiro abandonado, a medio camino entre Santa Teresa y el centro. A sus pies, los restos de la vieja capoeira donde, según Seuce, los últimos babalaos habían sellado a Curzal siglos atrás. El lugar aún olía a cera, sangre vieja y tierra húmeda. Estaban listos. En el centro del piso, el círculo de sellado estaba dibujado con sal, pólvora y ceniza. Velas negras y rojas rodeaban la figura de un cuerpo tendido, el de Larisa. Cubierta con un camisón blanco, la máscara ceremonial en las manos,
el libro a un lado. Seuce sudaba. No por calor, sino por miedo. Vai due. Mas ele vai vir. Ele quer voce, menina. Desde o inicio. Ella asintió. Porque lo había entendido todo, Kurzal no había sido atraído por error. Había sido guiado. El libro, el lugar, el grupo, todo había sido manipulado. Ella había sido elegida desde el principio. La ciudad ya no era una ciudad. Era un teatro de horror. Esa noche, los asesinatos se multiplicaron. En la favela do Vidigal, una familia entera fue encontrada descuartizada, con sus rostros cubiertos por telas rituales. En los túneles bajo el metro de Gloria, agentes de la policía hallaron a 2 trabajadores del tren colgados por los tendones. En la Praca Mauá, un artista callejero fue atacado por alguien sin cara, que desapareció antes de que la policía pudiera atraparlo. Pero no eran simples asesinatos. Eran ofrendas. Kurzal se preparaba. Se acercaba al ritual. A medianoche, Larisa comenzó a temblar. Su cuerpo, acostado dentro del círculo, ardía sin fuego. Su sangre hervía, y la máscara ceremonial comenzó a vibrar. En el fondo del terreiro, la madera crujió, y entonces llegó él. No caminaba. Flotaba como una sombra líquida, alargada, ondulante, deformando la luz a su alrededor. Kurzal tenía forma humana, pero con proporciones imposibles, brazos larguísimos, dedos como látigos, piernas invertidas y rostro cubierto por una máscara negra con grietas ardientes. Su voz no era voz, sino una presión en la mente, como si su presencia activara recuerdos de miedo enterrados en lo profundo. Voce, me chamou, me viu, me quer. Larisa levantó la máscara. El demonio se detuvo. El aire se comprimió. Su presencia era tan densa que las velas explotaron. Seuce fue lanzado contra la pared y se partió el cráneo. Murió sin decir una palabra. Larisa gritó. Y Kurzal avanzó. Pero justo cuando entró al círculo, ella colocó la máscara sobre su propio rostro. Y comenzó a recitar. Del libro, surgían palabras imposibles, que le desgarraban la garganta al decirlas. Cada sílaba quemaba su lengua, y su piel comenzó a agrietarse. Pero no se detuvo. Ella era el recipiente. Ella era la puerta. Ella era la trampa. Kurzal rugió. Intentó huir. Pero ya era tarde. Un alarido rompió los ventanales. Las paredes se estremecieron. El cielo sobre el morro se abrió como una herida y el fuego comenzó a absorberse hacia el centro del círculo. Larisa sintió su alma estirarse como si fuera absorbida. Kurzal gritó en su mente, le mostró visiones del otro lado, un mundo de máscaras vivas, de sangre que fluye por muros de carne, de cielos que respiran. Y en ese momento entendió algo aterrador, Kurzal no era uno. Era muchos. Era un fragmento. Y ahora, uno estaba encerrado dentro de ella. Cuando despertó, ya era de día. El sol brillaba sobre el río como si nada hubiese pasado. El humo había desaparecido. Los asesinatos cesaron. Las noticias hablaban de una noche de caos sin explicación. Nadie recordaba los detalles. Solo algunos vecinos juraban haber visto una muller de branco, con máscara de madeira, saindo do morro, andando socina. Larisa caminó hasta Copacabana. Se sentó frente al mar, con la máscara en la mano.
Su rostro estaba intacto. Pero sus ojos ya no eran suyos. Porque Kurzal ya no estaba fuera. Ahora vivía dentro de ella. Día 3. El silencio de la ciudad. El calor era irreal. Pesado, aceitoso. Como si el aire se hubiera espesado. Nadie hablaba en Copacabana. Los pocos turistas que quedaban caminaban como zombis, las calles estaban vacías de música. Las bocinas habían callado. Hasta las olas del mar parecían más lentas. En Los Morros, no se oía samba. No había disparos, ni petardos. Solo un zumbido lejano. Como un canto gutural, profundo, que venía desde el suelo. El corazón de Río estaba muriendo. Larisa caminaba con la máscara en la mano y las uñas ensangrentadas. Llevaba 3 días sin comer, sin dormir, sin hablar. Cada paso que daba, el mundo parecía estremecerse. A su alrededor, cosas pequeñas morían, una paloma caía del cielo sin razón, una flor se marchitaba al instante, un perro huía aullando apenas la olía. En el interior de su cabeza, Kurzal crecía. Ja está feito, le susurraba una voz de cientos de bocas, como un coral de pesadillas. Agora voce e mina carne. Mina casa. Larisa no respondía. Pero lloraba. Lágrimas negras. Porque entendía que su cuerpo era una grieta entre mundos. El demonio que habían invocado había sido apenas el dedo de una bestia mayor. Un heraldo. Un ojo del abismo. Y ahora ese ojo miraba desde dentro de ella. Mientras tanto, en la ciudad, comenzaron las desapariciones. Primero fueron los indigentes. Luego algunos policías. Luego vecinos enteros. Nadie encontraba los cuerpos, pero se oían los gritos. Desde túneles del metro. Desde los ductos de ventilación. Desde los pozos de agua. Como si la ciudad estuviera tragándose a sus hijos. En Lapa, durante la madrugada, una misa negra improvisada fue masacrada. Los cuerpos aparecieron formando un patrón, con símbolos tallados en sus huesos, como si hubiesen querido imitar el círculo original pero con errores que costaron sus vidas. Y en los cerros de Santa Teresa, artistas y vagabundos aseguraban que vieron una mujer con una máscara que flotaba entre las calles dejando rastros de sombras pegajosas tras de sí. A quien la miraba directo, le estallaban los ojos. Larisa llegó al Cristo Redentor al amanecer. No había turistas. Solo silencio. Río se extendía abajo como una pintura marchita. A sus pies, la ciudad parecía podrida, el mar tenía espuma negra, los edificios temblaban bajo una luz enferma, y desde el morro, una niebla púrpura se alzaba como un pulmón que exhalaba. Se colocó la máscara. Y por primera vez desde el ritual, Kurzal habló claro. Voce me alimentou. Voce abriu. Agora, voce vai ver. La máscara se fundió con su rostro. No era un objeto. Era una llave. Y cuando entró en su piel, Larisa desapareció. No murió. Fue absorbida. Lo que quedó de pie no era humano. Era una figura negra, alargada, con ojos múltiples, con huesos expuestos, con una boca que no dejaba de reír sin sonido. El cielo se partió. Un haz de oscuridad cayó sobre el Cristo. Las cámaras del lugar se apagaron. El flujo eléctrico de la ciudad se interrumpió por 66 minutos.
Los teléfonos mostraron símbolos extraños. Una nube densa cubrió todo Río. Durante una hora, el tiempo pareció suspenderse. Cuando volvió la luz, el Cristo Redentor estaba cubierto por una enorme mancha negra que no podía limpiarse. A su alrededor, el suelo estaba abierto, como si algo hubiese emergido desde el subsuelo. Larisa no volvió a ser vista. Pero durante semanas, se encontraron cuerpos por toda la ciudad, colgados, abiertos, deformados en poses rituales. En las paredes, escritos con sangre, aparecía una misma frase: a máscara e o rosto. O rosto e a máscara. Pero no terminó ahí. Las noticias internacionales comenzaron a reportar avistamientos similares en Salvador, Manaos, Sao Paulo. A veces eran figuras. A veces solo máscaras que aparecían colgadas en lugares sagrados. Luego, también en México, Buenos Aires, Nueva York. Como si lo que Larisa había abierto ya no pudiera cerrarse. Kurzal no necesitaba un cuerpo. Ya estaba en el mundo. Pasaron 3 años. Río de Janeiro jamás volvió a ser la misma. La ciudad continuó latiendo, sí. El turismo regresó lentamente. El carnaval volvió con fuerza, como si el pueblo decidiera bailar sobre su propio abismo. Pero los viejos sabían. Los perros sabían. Las paredes sabían. Había algo que aún respiraba debajo del concreto. Los medios lo llamaron A Noite que Sumiu, la noche en que Río quedó a oscuras durante 1 hora y 6 minutos. Las autoridades dieron explicaciones técnicas. Cortes eléctricos. Fallas de red. Terremoto leve. Mentiras. Nadie habló de las muertes. Nadie habló de las máscaras. Pero algunos sí las vieron. Un vigilante nocturno en la URJ juró que cada cierto mes, en las cámaras de seguridad, aparecía una mujer de blanco cruzando la biblioteca, dejando marcas en los libros antiguos. En Rocina, un joven encontró una máscara clavada en una puerta. Desde entonces, soñaba con un bosque sin árboles, donde la carne crecía del suelo. En Belém, un barco pesquero halló una isla que no figuraba en mapas. En el centro de esa isla había un altar. Y sobre él, una máscara tallada en un solo bloque de hueso humano. Uno de los pescadores se la llevó. 2 semanas después, mató a su familia y bailó con sus rostros colgados del pecho. En círculos secretos, empezaron a llamarlos Os que usama máscara. Nadie los vio llegar. Nadie los reclutó. Nadie supo sus nombres. Pero se movían entre las sombras de las ciudades. Silenciosos. Elegantes. Siempre con máscaras distintas, de madera, de cuero, de barro cocido. Cada una con un rostro único. Inhumano. Imposible. Decían que hablaban todos los idiomas, y a la vez, ninguno. Sus ojos eran negros. Vacíos. Como si no miraran hacia afuera, sino hacia dentro. Nadie sabía cuántos eran. Pero cada vez que aparecía una nueva desaparición sin explicación, una máscara quedaba atrás, colgada como una firma. Los cuerpos, cuando aparecían, siempre tenían los ojos arrancados y la boca dibujada en forma de sonrisa con clavos. En la colina más alta de Río, cerca de un convento en ruinas, alguien encontró el libro. El mismo. Incompleto. Pero vivo. La tía. Lo entregaron a la policía. La policía lo perdió.
El culto crece. Los gobiernos niegan. Las cámaras fallan. El mar hierve a veces, sin razón. Y en sueños, miles de personas ven lo mismo, una mujer sin rostro, caminando entre columnas de carne, mientras el cielo gotea sangre espesa y un coro de máscaras ríe con voces de niños muertos. Kurzal no fue sellado. Kurzal fue sembrado. Y ahora florece.